mis queridos alumnos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Esta semana nos toca hablar sobre el expresionismo alemán. ¿Saben qué director aún mantiene retazos de esa corriente artística? Tim Burton, conocido por El hombre manos de tijera, o también El gran pez, que es una de mis películas favoritas, es quien mantiene alguna de las bases del expresionismo con ese toque gótico que lo puede caracterizar. Bien, vamos entonces a empezar la clase. El expresionismo alemán es la deformación de lo que nosotros podemos ver, de la realidad para ser concretos. Entonces, lo que hace es intentar buscar una expresión mucho más subjetiva, mucho más emocional, de la naturaleza y el ser humano. El expresionismo alemán es un movimiento cultural que no solo se ciñe al cine, sino también al teatro, a la literatura, a las artes plásticas, a la danza, a la fotografía, y nace en Alemania a principios del siglo XX y tuvo un fuerte impacto en los campos que ya les he mencionado. Este movimiento nace durante la década del 20, de 1920, a finales de la Primera Guerra Mundial en Alemania, que se encontraba asfixiada por las onerosas disposiciones del Tratado de Versalles y tenía su sistema financiero en la crisis más grande que conoció ese siglo. Aunque la industria cinematográfica alemana estaba en auge, debido a los complicados tiempos económicos, los cineastas encontraron muy difícil crear películas que pudieran compararse con las exuberantes y extravagantes películas que ya se venían realizando en Hollywood. Es entonces cuando empiezan a buscar nuevas formas de expresión, arraigándose en otras artes como el teatro y en estilos de pintura como el simbolismo y el post-impresionismo, en los nazis y en artistas tan conocidos por ustedes como Vincent Van Gogh. De esta forma se logra rescatar y se apropian de muchos elementos como la exageración, buscando una intensificación de la realidad y provocando así sensaciones diferentes en la mente del observador. En el mundo del expresionismo alemán, queridos alumnos, prepondera lo subjetivo, que afloraba todo el universo mítico, el universo fantástico, a través de formas y de imágenes que reflejan un estado espiritual de mucha angustia. Buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad que nosotros vemos a diario. Hablemos un poco ahora de la estética del expresionismo alemán. Las curvas inesperadas provocan una reacción psíquica distinta al que provocarían las líneas de corte armónico, ¿no? Eran curvas muy drásticas y se manejaban deformaciones de los planos escenográficos. Se buscaba representar la complejidad psíquica con intensidad. Aquí les dejo algunas características del expresionismo. En cuestiones de romanticismo, hay una influencia directa de la literatura romántica en el delineamiento de los personajes, en la construcción de estos, donde se caracterizan por ser ambiguos y por tener una capacidad de desdoblamiento. El happy ending estaba fuera de las características de este género. En todas las películas se encuentra la temática del amor y cómo éste transforma a los individuos, pero también cómo les causa extremo sufrimiento. Y de esta manera la película jamás tenía un final feliz. El trabajo de las sombras es de las cuestiones más importantes de este género. El cine expresionista alemán supo sacar partida a las sombras para connotar una calidad de algo amenazante, el presagio siniestro o un destino terrible para los personajes. Y de esta manera se convierten en una de las principales simbologías del expresionismo. La locura es otra característica muy importante, en tanto los guiones de las películas expresionistas a menudo trabajan con la demencia, con la traición, con intelectuales que de pronto se vuelven locos, oponiéndose mucho a las películas estándar que llegaban de Hollywood llenas de romance, llenas de acción o de aventura.
Algunas de las películas más representativas son El gabinete del Dr. Caligari. ¿Quién se anima a verlo? Sería genial que alguien lo vea. Nosferatu y Metrópolis de Fritz Lang. El gabinete del Dr. Caligari es considerada la obra por excelencia del expresionismo alemán. Cuenta la historia de un loco hipnotiza, Werner Krauss, que usa a un sonámbulo, Conrad Veidt, para cometer asesinatos. El film tiene un estilo visual oscuro y retorcido, con formas puntiagudas, líneas oblicuas y curvas, estructuras y ambientes que se inclinan y giran en ángulos inusuales y sombras y rayas de luz pintadas directamente en los sets. Para todos los que somos amantes del género de vampiros, directamente adaptado de la obra del gran Bram Stoker, llega Nosferatu y es considerada la primera película de vampiros de la historia del cine. Metrópolis es considerada la primera película futurista en la historia del cine, además de formar parte de la lista de películas que la UNESCO denominó como parte de Memoria del Mundo, junto con Los Olvidados de Buñuel y El Mago de Oz de Victor Fleming. Finalmente lanzo un bonus, El acorazado Potenkin. Queridos alumnos, si existe una película en la que muchos coinciden es una de las mejores en la historia del cine, es esta. Véanla y saquen sus conclusiones. Esta vez yo no diré nada, porque yo la vi cuando tenía la edad de ustedes. Y bueno, como les digo, saquen ustedes sus conclusiones. Nos acercamos hacia el final. Les dejo aquí algunos puntos que tenemos que recordar. Rescatar y apropiarse de algunos elementos como la exageración es una de las características principales del expresionismo, buscando una intensificación de la realidad y provocando sensaciones muy diferentes en la mente del espectador. Esas curvas inesperadas, esos claroscuros, esas líneas drásticas que aparecían en escena provocan una reacción psíquica distinta de lo que provocaría de repente unas líneas con un corte más armónico. Se buscaba representar la complejidad psíquica y con mucha intensidad, con mucho dramatismo, y se supo sacar provecho, como ya les mencioné, de las sombras para connotar espacios amenazantes. Bien, mis queridos alumnos, les dejo como siempre las referencias. Es un placer haber estado con ustedes en este tema, que siempre es algo que me llama mucho la atención. El mundo gótico, el mundo oscuro, el mundo desprovisto del happy end, ¿sí? Un abrazo para todos, que estén muy bien.